¿Cuáles son las realidades que usted vio cuando fue consejera provincial y por ende visitaba regularmente todas las áreas rurales de la provincia, y ahora que lo vuelve a hacer otra vez como candidata a la prefectura del Guayas? ¿Cómo se contrastan estas dos realidades? Buenos días, muchas gracias por esta entrevista y este diálogo con los ciudadanos y ciudadanas de Guayaquil. Sí, yo antes de entrar aquí al aire comentaba que a los 27 años que he ido a determinados sitios muy adentro de la zona rural de la provincia del Guayas, me encuentro que no ha pasado el tiempo, que siguen los caminos vecinales hechos pedazos, que la educación no ha llegado a la gente, que las personas aún no saben que son ciudadanos con derechos, que hay una nueva constitución incluso que les da el derecho al buen vivir, lo que significa las básicas necesidades de los seres humanos que deben ser satisfechas por el Estado, y siguen esperando es dádivas porque creen que es la bondad del corazón de quien está en algún momento como alcalde o como prefecto es la que les va a llevar la obra y la salvación. Y me llamó profundamente la atención porque esas personas que veo ahora deben ser los hijos o los nietos de aquellos que vi en los 80 que usted señalaba. Así es. Entonces eso nos pone en evidencia que la brecha que existe... 80-84. Sí, mira, eso nos pone en evidencia que la brecha que existe entre estas personas y los que vivimos aquí en la ciudad con la tecnología. Miren, en estos momentos me pueden ver desde Noruega, mis primos que viven allá. Es impresionante, pero ellos se quedaron en el siglo pasado. Entonces, ¿qué pasó, economista? ¿Se mal invirtió o no se invirtió nunca? ¿Qué fue lo que pasó en realidad entonces ahí en las zonas rurales? ¿Por qué no hay los servicios tan básicos como los encuentra usted en las zonas urbanas? Yo creo que los políticos en los últimos años se dedicaron al tema electoral, a trabajar allí donde había votos, por los votos, y menospreciaron o trabajaron dándole la espalda a la provincia del Guayas. Entonces, siendo una provincia tan rica como la nuestra en recursos naturales, desde la cual exportamos banano, cacao, camarones, etcétera, ¿cómo podemos sostener un campesinado tan pobre, tan pobre y tan sin servicios, tan sin poder ejercer derechos, a sabiendas de que todo lo que comemos viene desde allá? Y eso nos obliga entonces a trabajar por cambiar conceptos. ¿Y cómo va a cambiar usted esa realidad en caso de ganar la prefectura, por ejemplo? Claro que es difícil, pero yo quisiera que primero tomemos conciencia los guayaquileños, ya que necesitamos darle importancia a la prefectura, porque hoy todo el mundo está pensando solo en la alcaldía y deja atrás la prefectura, que es tan importante, porque la prefectura es la cabeza de un gobierno autónomo descentralizado de la provincia, integrado también por 25 alcaldes. Y nunca hemos trabajado así. ¿No será porque ese quemeimportismo, no será porque el Consejo Provincial no hace horas en Guayaquil específicamente? O sea, no tiene presencia en la ciudad. Pero ese es un tremendo problema, porque el 70% de la votación para la prefectura del Guayas es de Guayaquil, pero el ámbito de trabajo de la prefectura es en el resto de la provincia del Guayas, aunque debe participar en el Consejo Provincial el alcalde de Guayaquil. Sí participa, aunque a veces manda ese delegado. No, es que eso de delegados, estamos acostumbrados de que la gente manda delegados, o lo más fácil, uno oye a cada rato de los candidatos, no de los candidatos, pero oye de los alcaldes y oye del prefecto. Ah, es que eso no es mi competencia. Ah, es que eso no es mi competencia. Ah, es que eso, yo a pesar de que no es mi competencia, regalo tablets. A pesar de que no es mi competencia, pongo un carro móvil a dar salud. Todo es nuestra competencia, porque la Constitución obliga a velar que los ciudadanos estén garantizados en el ejercicio de sus derechos. Entonces, sí importa y deben ir todos, y si no nos importa, estamos convirtiendo a los cantones alrededor de Guayaquil en cantones dormitorios de Guayaquil, nada más. Y sí nos debe importar, porque la mayor parte de la gente trabaja en Guayaquil, va a dormir allá,
pero ve a su paso miseria. Y Guayaquil entonces seguirá siendo enorme, enorme, enorme y más grande cada vez, porque recibe toda la migración desesperada del área rural. Y de llegar a la alcaldía, a la prefectura, ¿cómo usted haría efectivamente que todos los municipios participen? ¿Qué es lo que implementaría para que se logre realmente un trabajo en equipo, digamos, en la provincia? Bueno, pues en primer lugar tenemos un gran equipo de candidatos a la alcaldía que yo estoy segurísima de que van a ganar su puesto y será muy fácil porque ya los conozco. A los demás nos sentaremos a trabajar porque aunque yo esté en un partido diferente al de mi amigo que está al lado o al del otro señor que no conozco que está allá, los objetivos son los mismos, trabajar por su pueblo. Entonces es cuestión de saber dialogar y construir una cultura donde haya una democracia para la convivencia, que es lo que nosotros decimos. Nos necesitamos todos y nos necesitamos también al sector privado. Es básico el sector privado en trabajar una planificación para el desarrollo. Ellos tienen la experiencia, tienen el know-how que llaman ahora en inglés, ellos tienen los recursos y a veces ellos quieren colaborar. Ellos, para poder exportar, por ejemplo, las naciones europeas exigen a los exportadores que tengan proyectos de responsabilidad social y de responsabilidad ambiental. Ellos a veces no saben cómo hacer esos proyectos y uno como Consejo Provincial debe acercarse y trabajar juntos proyectos de responsabilidad ambiental, de responsabilidad social. Entonces van a estar más contentos incluso porque van a ser amigos las empresas con los campesinos. La seguridad ya no va a ser cuestión de armas, va a ser una relación de confianza porque todos vamos a avanzar para vivir mejor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que la educación es clave en esto. Pero ¿cómo llevas tú la educación al área rural? Tenemos que aprovechar la tecnología, la innovación. Creo que el Consejo Provincial debe gestionar para que la señal de internet llegue a todos los centros poblados rurales, en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene que trabajar para que la banda sea más ancha y poder llevar toda la información que queremos. En tercer lugar, debe adquirir una plataforma especialmente educativa para que todos los institutos técnicos superiores que quieran y las universidades puedan usar esa plataforma para llevar y ofertar sus carreras al área rural, donde los bachilleres no saben qué hacer, termina el bachillerato y ya no tienen opción de seguir preparándose y de conocer de las nuevas prácticas agroecológicas, por ejemplo. No tienen oportunidad de conocer sus derechos, no tienen oportunidad de capacitarse en lo que significa el emprendimiento, porque cada campesino puede convertirse en un emprendedor. Ahora, uno de los grandes desafíos o problemas que afrontan los campesinos es justamente las dificultades que hay en los caminos vecinales, incluso en los principales, para sacar su producto. Y la prefectura aquí tiene muchísimo que hacer. ¿Cuál es el plan que usted ha previsto al respecto? Yo me he dado cuenta que el problema de los caminos vecinales, sobre todo, es que todos los años se dañan los mismos caminos, los mismos, y todos los años hacen los mismos caminos. Entonces así no avanzamos. Entonces allí hay un tema de corrupción, a mi modo de ver, porque no tiene por qué dañarse. Y como los he caminado, veo que el problema es que no hacen los drenajes, a veces los drenajes laterales son muy malos, dejan que se deteriore, no reforestan las orillas del camino porque los árboles son importantes para compactar la tierra y para absorber el agua que está de más. Entonces, nosotros frente a eso vamos a proponer Contraloría Social. Las personas, los campesinos que son usuarios de una obra de la prefectura deben ser parte del contrato para que ellos puedan ejercer el control y decir, aquí dice acá alcantarilla, señor, ¿dónde está la alcantarilla? Y aquí dice que tiene que ser una alcantarilla de 1,5 metros y usted está poniéndonos un tubo de 80 centímetros, así que no, y así por el estilo. Y otra cosa que estamos proponiendo es con la misma gente que vive en los recintos, usuarios del sistema, especialmente los más jóvenes, organizar microempresas de mantenimiento de caminos vecinales.
porque de esa manera esos campesinos organizados en microempresas, donde los capacitas para que sepan reparar una alcantarilla rota, hacer un mínimo relleno en algo que se va, ellos entonces van a mantener su camino, es su camino, se empoderan de su camino, y así la prefectura, con los recursos que tenga, puede seguir avanzando. Y yo hablo de la Contraloría Social también porque a veces se deterioran por la mala calidad de los materiales. Exactamente. Entonces, ¿Contraloría Social es más o menos veeduría, economista? Podríamos decirle que es una veeduría, pero tienen una... quiere decir que a ese contratista con quien ha firmado la comunidad, el contratista y la prefectura, si la comunidad no le firma el recibido de la obra, no se le paga, pues. Eso significa eso es una cuestión innovadora, social. No se ha visto antes. No, y tampoco se ha visto que la misma gente haga el mantenimiento. Pero para aplicar ese sistema hay que tener campesinos capaces de poder evaluar en un momento determinado un contrato de esa naturaleza, ¿no? Sí, pero ¿sabe qué? Usted mismo dijo, en los años 80, yo estuve en el Consejo Provincial, y por tratar de ningunearme, me mandaron a la Comisión de Educación, esa que no hacía nada, porque todo el mundo quería estar en la de camino. Más estaba dedicado al Consejo para asuntos de la vialidad y de las escuelas, etc. Pero nosotros logramos un financiamiento impresionante con el BEDE y un financiamiento internacional, e hicimos no sé cuántas escuelas por todos lados. Y yo hice esto de la que los campesinos, especialmente en esa época, era con la maestra rural, que se les dio copia del contrato, porque ya comenzaron las quejas. Oiga, usted me hizo aquí, me dijeron que me iban a hacer una escuela de 9×8 para que yo pueda dividir, la verdad eran 72 metros cuadrados para que la maestra por dentro pueda dividir, y me están haciendo una de 64. ¿Cómo si sabían? Porque contar sí saben, y cuando es lo de uno ahí pelea. Entonces no es difícil. En Además, el sector rural también hay otros problemas, por ejemplo, el tema de la salud. Hay muchísimos campesinos, cuando tienen problemas de salud, tienen que recurrir a la ciudad, y a veces no hay los puentes, tienen que utilizar canoas, a veces... ¿Se imagina? Y la escuela, los niños no pueden ir a la escuela. Tiene que haber centros de salud operativos con todas las leyes mínimos para poder atender a los enfermos de las zonas rurales. Usted tiene toda la razón. ¿Qué dice sobre eso, economista? ¿Sabe? Esa es una de las quejas de la gente, que hasta las 4 de la tarde funcionan los centros de salud, y luego de las 4 es un pecado enfermarse. Sí, porque los médicos se van a Guayaquil, pues ya dejan sus cargos, pues es un gran problema, imagínense. Y otro problema que hay es que hay muchos campesinos que ahora trabajan en empresas agrícolas y están ya afiliados al Seguro Social, pero cuando van al centro de salud le dicen: no, tú ya eres afiliado al Seguro Social, anda, busca al seguro Social, y no hay pues suficientes centros de salud de la Seguridad Social, y tienen que ir, sí, el hospital está en Milagro, ahí nada más, sí, claro, o Milagro, claro. O si no vas a Milagro, a Guayaquil, y es realmente un enredo. Entonces nosotros hemos pensado con algunos de mis colegas que están de candidatos a alcaldes en Naranjal, en Daule, en Empalme, de que se puede hacer por parte de este Consejo Provincial hospitales regionales pequeños, pues no vamos a hacer un hospital así como el del IES aquí en Guayaquil, pero para que puedan acudir la gente del campo a un sitio y donde haya una atención de 24 horas. Y eso se puede gestionar, y tenemos también que saber gestionar. Usted se imagina el poder de la prefecta con 25 alcaldes. Entonces exigiremos que venga el ministro de Salud, la ministra de Salud, para atender todos estos problemas. Pero hoy no se hace nada. Fíjese que esta ministra de Salud de ahora, con semejantes problemas de salud, especialmente en el caso de drogas que hay en Guayaquil, usted ha visto que ha venido. Se murieron 19 muchachos. ¿Usted cree que vino para acá? Nada. Entonces, ¿qué dijeron aquí las autoridades locales? No es nuestra competencia, es competencia del Ministerio de Salud. Y nuestros jóvenes... ¿Y qué pueden hacer los consejos provinciales y municipios en ese caso, economista?
lo que están ofreciendo pues los candidatos a la alcaldía ahora. ¿Cómo están ofreciendo los candidatos a la alcaldía de Guayaquil? Claro. Todos dicen, vamos a trabajar para erradicar el consumo de la H, por ejemplo. Así dicen. Y dicen que van a hacer unos centros de desintoxicación y que van a hacer eso. ¿Y cómo sí lo pueden ofertar y no lo hacen ahora que tienen el poder? Porque eso es lo que yo me pregunto. Este no es un problema de Guayaquil, es de todo el país. Entonces deberían también adherirse a todo este trabajo mancomunado, los organismos seccionales, los organismos nacionales, porque este es un problema nacional. Pero yo, para empezar, hubiese hecho una movilización para pedir la renuncia de esa ministra de Salud, totalmente indolente, porque además sale la noticia de que hay que estamos cerca de tener que se haga epidemia a la tuberculosis, cuando cerraron el hospital de Lea. Claro. Sale las noticias de que bueno, de la droga, de la lea, y ahora con tanta mosquito por el agua estancada y no hay respuesta. Entonces es allí que yo digo, no podemos sentarnos a llorar, tenemos que exigir que ciertas competencias que están centralizadas en los ministerios las asumamos nosotros. Y también nosotros, cualquiera, la prefecta, con los 25 alcaldes, tiene que hacer un programa para cuidar a nuestros niños. Esa es la mayor violencia, esa es la mayor inseguridad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, pues, en mancomunidad de ideales y objetivos, un convenio con el Ministerio de Educación para que nos preste las aulas que en las tardes están vacías, y allí, a través de programas de arte, de deportes, de oficios, cuidar a los niños mientras fortaleces también valores, porque a través del arte se fortalecen los valores, el deporte también. Economista, y en cuanto a turismo, ¿cuál es su plan, su propuesta? Ese es otro tema precioso, porque la provincia del Guayas tiene sitios espectaculares, tenemos diversos hábitats que nos dan, por ejemplo, manglares espectaculares, maravillosos, la isla Mondragón, por ejemplo. Tenemos cosas históricas, como el Camino del Inca, que desde Naranjal, al pie de los manglares, puede subir a pie o en una cabalgata hasta los Andes. Tienes el lago artificial más grande de todo el Ecuador y de América del Sur, que es el embalse del Peripa, que se lo está perdiendo. Tienes cataratas en Bucay, tienes ríos para hacer kayak, tiene los ríos del Daule y el Babahoyo, maravillosos, preciosos, leyendas, cultura. Pero claro, el turismo, ¿quién lo maneja? No es mi competencia. El turismo está en el Ministerio de Turismo en Quito. Exigiremos que el turismo lo manejemos nosotros, porque turismo no es simplemente señalar rutas, es convertir estos lugares preciosos en un producto turístico, donde involucres a toda la comunidad, donde generes empleo para todos, para los que cocinan, para los artesanos porque van a hacer los souvenirs, para los gestores turísticos, para los que tienen que recibir al visitante. Entonces es una industria del turismo, es todo un proceso largo de convertir un sitio maravilloso, una leyenda, un río, una señora que sabe tejer, una hacienda, convertirla realmente en un producto turístico donde pueda acudir toda la familia y haya opción de pasar un buen momento toda la familia. Y para eso también tienes que trabajar para que todos los pueblos tengan agua potable, que todos los pueblos tengan energía eléctrica, que todos los pueblos tengan sanidad ambiental. Entonces no es solamente el decir que bello es mi ciudad, es hacer todo este trabajo, pero no lo vamos a hacer si siguen en Quito dirigiendo el turismo. Economista, finalmente, ¿cuál es el itinerario de hoy de su campaña? ¿A dónde va a estar? Bueno, el día de hoy en la mañana vamos a visitar a las familias que están en la isla Trinitaria, en el sector de Trinipuerto, porque resulta que en ese sector de la isla Trinitaria hay allí todavía familias que no tienen legalizada la tierra, que se vive realmente en el siglo pasado. Y luego tendremos otras entrevistas de radio y televisión, y en la tarde vamos a caminar en la cooperativa Mariuxi y Febres Cordero del Guasmo Sur, donde hay muchos amigos que me recuerdan con cariño, y con ellos vamos también a avanzar algo de
de Unión Bananeros. Así es. Bueno, y una pregunta final. Frente a 18 candidatos que hay, ¿cómo aspira, cómo evalúa usted las posibilidades de llegar efectivamente a la prefectura? Fíjese que yo estaba pensando que en 72 años que existe Consejo Provincial, nunca ha habido una mujer elegida prefecta. Y hoy es la oportunidad de que una mujer con experiencia vaya y asuma la responsabilidad de ser prefecta. Entonces yo aspiro que en estos días se den debates, pero que sean los debates entre las 5 mujeres, porque ya es hora de que una mujer con experiencia y que ha pasado por la vida pública con honestidad, así como las garzas que están en el lodo, pero nunca manchan su plumaje, así he pasado yo, y aspiro que, como fui la primera mujer que encabezó una lista para ir al Consejo Provincial y la primera que fue vicepresidenta del Consejo, sea la primera prefecta. Así que pido tu voto, que me estás escuchando. Muy bien, hemos dialogado con la economista Cecilia Calderón Prieto, quien es candidata a la prefectura del Guayas por el movimiento Juntos Podemos, lista número 33. La edad de Cristo. Así es, efectivamente. Mucha suerte, economista.